estudio en una academia pública, estudio en una academia privada, pero curiosamente mis maestros eran maestros de academia pública muy buenos que venían pues de hacer maestrías, de haber hecho estudios en el exterior, y eso me permitió como de alguna manera, pues digamos que entender otros procesos y entrar en un espacio de tránsito, ¿no? Como de deambular desde lo académico y desde, digamos, el campo social y lo territorial, y poner como en un diálogo las dos, ¿sí? Precisamente pues ese mismo ejercicio, más o menos hacia el 2009 nos invita a un parchecito de amigos que pues precisamente pudimos hacer nuestras carreras, nuestros estudios, algunos, no todos, pero volver nuevamente al barrio donde habíamos crecido, a San Rafael, y preguntarnos un poco por qué estábamos haciendo y qué queríamos también. Y es allí donde retomamos un proyecto que ya, digamos, hacía varios años que venían dando, que era, que era en ese momento se llamaba Asociación Juvenil Club Harto Arte. Y era un proceso que, nace precisamente porque, claro, siglo XXI tenía un proceso, tiene un proceso desde la educación comunitaria, ¿sí? Desde la alfabetización sobre todo, desde varios campos, desde un campo muy amplio, pero que nosotros dijimos, pues a nosotros nos interesa más el campo artístico, el campo cultural, y queremos irnos por ese lado. Entonces como que de ahí nace la semilla de Harto Arte, muchos nos desprendemos del siglo XXI y prendemos un camino que lo vamos a denominar Harto Arte, en ese momento, como les digo, Asociación Juvenil Harto Arte, que digamos va a tener como alguna repercusión muy fuerte en su momento, y eso yo puedo decir que más o menos como hacia el 2008, 2007, 2008, 2009, que tiene que ver con que surge un festival llamado el Forjando la Roca, y es un festival musical, digamos que de alguna manera pues invitaba como a esos jóvenes que amantes del rock a que hicieran creaciones desde sus posturas propias, digamos, que dejaran el cover a un lado y propusieran nuevas cosas. Hicieran vainas desde lo de ellos, ¿no? Sí, y que invitaba como también a otra lúdica diferente, porque en la localidad pues eso no se veía. ¿Tú tenías una banda? Sí. ¿Sí? No, yo no tenía una banda, yo participaba más como alguien que ayudaba en la producción audiovisual, que ayudaba como a hacer ciertas cosas más bien de imagen, de diseño, como que jugaba como a ver qué podía hacer en su momento, ¿no? Eso, digamos que ese momento también nos permite empezar a trabajar desde algo que eran los clubes juveniles acá localmente, y esos clubes juveniles nos permiten empezar un proceso de educación dentro del campo artístico y más desde las plásticas. Entonces es allí donde yo tomo como una batuta de alguna manera y empiezo como a liderar un proceso desconociendo muchos de los campos de las artes, simplemente como desde un empirismo, digamos que era muy orgánico, ¿sí? Porque no era un empirismo de estudiar un montón, sino era un empirismo muy orgánico, de un joven que quiere hacer cosas y una persona que quiere hacer cosas. Y eso permitió como tomar ahí unas pequeñas bases de conocimiento. Posterior, como ya les he nombrado, pues voy a hacer mi carrera, y en mi carrera pues mis estudios me dan otro campo de conocimiento, y en el 2009-2010 decidimos nuevamente como unir este proceso, como les nombré anteriormente, y emprender un trabajo desde un ejercicio, digamos, territorial concreto, y era, digamos, que intervenir unas fachadas de las casas del barrio donde habíamos habitado durante muchos años en San Rafael, y ahí nos unimos varios amigos, digamos, y desde varias disciplinas, entonces desde la sociología, desde la culinaria, desde el audiovisual, desde las artes plásticas, ¿sí? Y otros amigos que pues en ese momento no estaban estudiando, no estaban haciendo nada, pero que es que tenían como las ganas, y empezamos a pensar un poquito en un proyecto, y es cuando nace Cuadras Armónicas. Entonces digamos que lo que puedo decir que he sido yo es eso, una semilla de varios procesos, una semilla que me ha nutrido pues también el estudio, la academia. Pues digamos que
de alguna manera he sido fundador, cofundador del colectivo Harto Arte, ¿sí? Artista plástico, pues que de alguna manera trabaja también desde la investigación porque me interesa como ser como la investigación, pero también ser un sujeto crítico también frente Sí, también aportar tu digamos, parte social, ¿no? sí. No solo la parte artística, no el arte por el arte, sino que el arte tenga un trasfondo. Sí, digamos que sí, aunque yo sí considero que el arte tiene trasfondos Desde muchos puntos de vista, desde ¿no? muchos puntos de vista, pero pues digamos que no, como que en un momento entro también a dialogar un poco frente a mi primera escuela y a mi primera educación que tiene que ver con el campo territorial y social y que me viene a interesar bastante y que al terminar mi carrera pues como que emprendo un ejercicio de decir yo quiero seguir dialogando con ese campo, no quiero quedarme únicamente en el campo de las artes, sino quiero que ese aprendizaje, ese conocimiento que tuve permita un diálogo que atraviese un poco, digamos, esa frontera y empiece a generar un diálogo. Entonces, digamos que eso he sido yo, hemos estado como en varios proyectos con el colectivo, digamos, estos últimos años he trabajado muy fuerte, digamos, como en la dirección y una dirección más, yo diría que coparticipativa, porque ahí no solamente estoy yo, sino que están otros compañeritos que también le han metido como la ficha a este proyecto y donde hemos hecho una apuesta también desde el campo artístico, pero ya también aterrizando varios elementos, ¿no? Varios elementos que se vuelven muy importantes para el trabajo, como son el muralismo, el graffiti, pero también un elemento sobre todo primordial es el tema de hablar mucho de arte en espacio público y hablar también de otro segundo elemento que es el arte comunitario como tal. Bueno, ¿quiénes estaban y quiénes están ahora? Digamos que en un comienzo, pues claro, como les decía, era un grupo de amigos, más que habíamos estudiado, ya hecho como nuestras carreras, con diferentes perfiles, que de alguna manera también como que siempre nos motiva al trabajo comunitario y también digamos como, yo creo que algo que también es como que un motivante es como una oportunidad de encontrarse uno con el otro, ¿no? Como tener ese espacio de poder entrar en un espacio de diálogo y también de confrontamiento con el otro es como un motivante interesante también. Lo otro es que, claro, digamos, respondiendo un poquito también de qué nos motiva, es claro, yo también estudié artes plásticas y tengo un interés por la creación y por el desarrollo creativo, por que mi trabajo no se centre única y exclusivamente pues en lo social, sino que eso social se vincule a las artes, pero que se vincule también a las artes desde el campo plástico y desde un campo plástico que también tenga la capacidad de dialogar con, digamos, de alguna manera con esas artes, eh, digamos, aburguesadas o estandarizadas, digámoslo, que no se quede tampoco en netamente un ejercicio comunitario, siempre lo he pensado de esa manera, ¿sí? Porque pues claro, a veces como que uno desvaloriza lo comunitario, pero lo comunitario también desvaloriza o no entra a dialogar con ese otro tipo de apuestas culturales también. Entonces como que volviendo otra vez al tema del diálogo y del transitar de un lado para el otro, pues era como entrar en un espacio donde pudiéramos dialogar. Y precisamente pues nos encontramos en ese azar con el muralismo y eso de alguna manera nos empieza como a motivar muy fuertemente. Entonces en ese primer momento estaba Fabio, por ejemplo, que es un chico que estudió sociología en la Nacional, que precisamente él es hijo de Jorge Ramírez, que Jorge es digamos que un líder acá que ha trabajado desde la organización Siglo XXI. Entonces, pues, y que Fabio también tenía unas motivaciones por todo el tema investigativo, social, patrimonial, pero también, digamos, por algo que a nosotros nos dio como unos fundamentos también, que era todo el periodismo narrativo. ¿Mm?
Estaba Freddy Triana, que es un amigo que trabajaba desde la cocina. Él había estudiado cocina y era un chico del barrio. Mm, También hay que entender una cosa, y es que muchos nos conocimos por un género musical, y todos nos motivaba el rock y la música, y eso también como que de alguna manera nos unía, ¿no? También. Claro, de hecho, en el lugar donde nosotros nos conocimos hace mucho tiempo, Fue arriba en el teníamos amigos, ping-pong. fue arriba en el ping-pong con amigos. Sí, precisamente teníamos esos, amigos en común. precisamente esos espacios de encuentro que alguien me preguntaba alguna vez por los espacios de encuentro, pues esos espacios de encuentro como es, clubes, yo les digo los clubes porque sin querer se volvían clubes, ¿no? Un sitio donde tú vas y hay ping pong, hay mesas de ping pong, hay máquinas, hay Xbox, te puedes tomar una cerveza, puedes jugar rana, pero también puedes jugar cartas con otras personas y puedes estar ahí hasta tarde. Era como Pues un punto de encuentro, se ¿no? vuelve un club y eso combinaba muchas cosas. Aparte había un gusto por el rock y por el ska y el punk, entonces como que habíamos un parche grande ahí, como que caíamos al espacio y ahí nos conocimos mucho. En ese caso conocimos a Freddy, y Freddy pues de alguna manera también estuvo ahí como caminando con nosotros en esos primeros momentos, digamos. También otro compañerito, Eduardo, con el que aprendemos un poco el trabajo más de muralismo. Él era un chico de Usbe con el que estudié, hice mi carrera y que de alguna manera emprendimos como a soñar un poco en el arte. Pensábamos en el arte en ese momento, y el muralismo para nosotros de alguna manera, cuando nos encontramos con la intervención de arte en espacio público desde el muralismo, nos motivó y nos llamó mucho y dijimos como queremos trabajar desde acá. Entonces desde ahí nace como la intención de trabajar en un proyecto, digamos, colectivo también, que no fuera un proyecto colectivo individual, ¿no? Y bueno, ahí caminaban otras personas en ese momento, otros amigos que venían de otros lugares. Y arrancamos, digamos que algo que nos motiva es eso, como el tema de poder intervenir, como empezar a utilizar el muralismo como una excusa para poder activar otras cosas y para poder, digamos que generar otros espacios, ¿no? Lúdicos también, desde el juego, desde la risa, desde la comida, ¿sí? Pero también dando la pela porque eso tuviera que fuera un ejercicio, digamos, que no se quedara en lo precario, digamos, y la palabra que puedo utilizar es como lo precario, sino que fuera más allá. Precisamente ahí hay un motivante muy grande, y es el primer proyecto con el que arrancamos, que es Cuadras Armónicas. Digamos, bueno, realmente no es el proyecto con el que arrancamos, pero es el proyecto que nos reúne a todos, ¿sí? Que se entra al colectivo para empezar Sí. a... Digamos que ya estaba el proceso del colectivo, ya lo veníamos pensando, y yo venía hace rato como, y ya habían unas intervenciones, pero ya habíamos hecho varias cosas. Precisamente habíamos intervenido en Villas del Cerro, también habíamos trabajado en el centro en unas intervenciones, habíamos hecho una en Suba súper gigante con Eduardo. Has hablado acerca un poco de la historia como tal del colectivo. Más directamente quisiéramos saber cuántos años llevan trabajando en la localidad, cuál ha sido esa trayectoria y ese impacto que han realizado como tal en sus procesos. Sabemos que hay diferentes proyectos que se han formado, como Cuadras Armónicas, Alborario, Alear Mi Cuadra, Archivo Vivo, Bienal de Arte Comunitario, Cumbia de Reciclaje, Barrios Vivos, Fucha Libre y Cecilia Tiene Crochet. Esos procesos son de qué papel juegan actualmente en la organización. Bueno, entonces digamos que ahí ya como hablando un poco también del proceso de trabajo, pues Cuadras Armónicas, como les digo, es el primer proceso que nos pone a participar de otra manera en nuestro trabajo, porque claro, los primeros proyectos eran mucho más artísticos, enfocados desde el campo artístico, desde el muralismo, como desde ahí, desde la intervención. Pero en Cuadras, el hecho de que hubiéramos permitido que hubiera entrado un ejercicio más interdisciplinario de personas, nos da otras lecturas y otros campos del hacer, ¿no?
Entonces Cuadra nos empieza en primera medida a poner en ejercicios como escribir y empezar a hablar del periodismo narrativo, pero también nos pone a nosotros también en un ejercicio y es de darle visibilidad a nuestro trabajo. Entonces ahí cuando, por ejemplo, construimos el blog del colectivo y empezamos como a trabajar en eso y cómo mostrar nuestro trabajo y cómo hacerlo visible también, ¿sí? Y a tener una constancia también en un trabajo y un diálogo que no se quede en lo plástico, sino un diálogo que se abra también, se expanda un poco y que permita también que esas intervenciones se vuelvan una excusa para otras cosas. Entonces en ese ejercicio precisamente nacen otras apuestas, es como que es muy particular porque eso como que se vuelven lo mismo, ramificaciones. Vuelvo y les hablo del término porque es interesante lo que pasa, ¿no? Entonces, claro, haciendo cuadras armónicas nos dimos cuenta de la necesidad de construir un proyecto de memoria a nivel local, digamos, y reconocíamos, digamos, que había toda una apuesta de la localidad por salvaguardar la memoria y el patrimonio cultural, pero que eso estaba guardado en archivos. Y es cuando decidimos, por ejemplo, armar un proyecto como Archivo Vivo, que es una biblioteca virtual. Digamos que no hemos sido muy juiciosos en los últimos años, no hemos subido mucho material, pero es allí donde emprendemos un ejercicio de, por ejemplo, rescatar textos, revistas, archivos, de empezar a hacer más público artículos, entrevistas, reeditar muchas cosas y ponerlas ahí y empezar a utilizar esa plataforma de otra manera, que no se quedara netamente mostrando murales, que no se netamente proyectos artísticos, sino que encontrara otro diálogo. Entonces entran las letras como otra forma también de hacer, y eso también nos permite como empezar a proponer otras apuestas. Digamos, Cuadras Armónicas es un proyecto que se realiza sobre todo en San Rafael, que es el barrio donde vivíamos, y algunos sectores de la UPZ 51, pero ahí nace la oportunidad de hacer arbolario. Cuando nace la oportunidad de hacer arbolario nace porque nos acercamos a unos textos y empezamos a generar todo un diálogo conceptual. Pues otra vez la necesidad de que, digamos, los proyectos también deambulen en varios campos, ¿no? Se mueven en varias disciplinas, ¿no? Y enfoques. Entonces como que decidimos armar arbolario y fuera un proyecto que nos pensamos en unas intervenciones puntuales en la localidad, cogiendo el árbol como una metáfora del diálogo, y empezamos a proponer cosas desde ahí. Y entonces también rescatábamos textos que tenían que ver con los árboles, información de los árboles, cosas, pero que de alguna manera nos ponía a reflexionar el tema del territorio, ¿sí? De ahí mismo, por ejemplo, y leyendo un poco, digamos, lo que estaba pasando con esas intervenciones, decidimos armar un proyecto como Leer mi Cuadra, y que Leer mi Cuadra era llevar libros a esos espacios de intervención artística y proponer un ejercicio de contexto, de leer el contexto y de sentarse a leer un rato alrededor de esos murales, como utilizándolos también como una excusa ahí, como un pretexto para leer. Y como para transformar también lo que sucedía en esos espacios, que el mural no es solamente un espacio bonito, sino se transforma, se convierte, ¿no? Entendiendo lo que pasaba. Y pues así hemos como transitado, como que eso nos ha llevado a